método? ¿De dónde proviene esa terminología o cuál es el fin? El Es para acompañamiento atenuar. del paciente y de la familia, digamos, en el último momento de la vida, digamos. Bien. Bien quien dijo atenuar, bien Brian lo que contestó acerca de Yo los fines estaba, de los pero cuidados. no lo quise interrumpir, Sí, que es un Pauline. tratamiento que no tiene más fines curativos, pero sirve para Muy bien. atenuar o aliviar no solo el dolor físico del paciente, sino toda la esfera en general, y más lo de la familia que nombraba Brian. Muy bien esa explicación. Muy bien, muy bien. Ahora les pregunto, un paciente que está recibiendo un tratamiento oncológico, con quimioterapia, con radioterapia, un tratamiento oncoespecífico, que podríamos decir, eh, ¿puede estar recibiendo también un tratamiento paliativo sintomático o no? O ahí hablaríamos de otro tratamiento. Es decir, cuando un paciente decimos que recibe tratamiento, se los hago la pregunta de otra manera. Cuando un paciente recibe tratamiento paliativo, ¿significa que no está recibiendo radioterapia ni quimio? Podría estar recibiendo. Muy bien. ¿Saben por qué esta aclaración? Porque a veces uno dice, es un paciente que no está bajo tratamiento, solamente está recibiendo tratamiento paliativo. Podemos decir esto, pero uno podría preguntarse, ¿dentro del tratamiento está recibiendo quimio? ¿Está recibiendo rayos? Y la respuesta puede ser sí, y esto lo aprendimos en el primer encuentro, que dijimos que un tratamiento oncológico, quimio, radio, cirugía, podía indicarse en el contexto paliativo. Entonces, si recibimos a un paciente que está realizando quimioterapia, radioterapia, morfina, dexametasona, bloqueo a lo mejor de plexual, que realizó una colostomía desfuncionalizante, nada más, en el contexto de una enfermedad avanzada, es posible. Son todos tratamientos que se pueden indicar. Otra pregunta difícil. El tratamiento paliativo de los síntomas, ¿m? ¿Debería empezar ante el diagnóstico de una enfermedad oncológica, si hay algún síntoma que deba ser paliado, o directamente cuando la enfermedad se encuentra fuera de las posibilidades de cura? No sé Y si ahí la está lo que palabra vos sería, planteás. perdón, no sé Ujú. si la palabra sería paliativo en un paciente que, o sea, tiene la enfermedad y presenta el dolor y capaz Ujú. está haciendo un tratamiento curativo, pero a la vez presenta el dolor, entonces no sería Claro, paliativo. exacto. Ahí tendríamos que aclarar, bien, Marela, porque uno tendría que decir, todas las intenciones de los tratamientos son curativos. Si el paciente tiene tiene una enfermedad de estadio 1, 2, 3, es decir, no avanzada, uno dice, bueno, las intenciones son curativas, pero hay síntomas que uno debe paliar. Puede ser. Entonces uno dice, bueno, aunque tenga una intención curativa, también puede ser que se necesite el especialista de cuidados paliativos o del dolor para aliviar algún síntoma, aunque la intención es curativa. Esta situación se ve las menos de las veces. Generalmente o lo maneja el oncólogo, el clínico, y no es derivado a un especialista. Pero el concepto, y lo vamos a ver en una diapo, es que si estamos en el contexto de una enfermedad avanzada, aunque no haya síntomas, vamos a decir, importantes, de alta demanda, sería bueno que ahí el especialista de cuidados paliativos conozca al paciente, chicos. Es muy triste, cuando es derivado el paciente en su etapa final a un médico que recién, final de vida, a un médico que recién conoce, porque el otro tratamiento, porque el tratamiento previo de sus síntomas, ¿no es cierto? No decimos que haya sido mal manejado, pero si ya uno puede predecir que tenemos una enfermedad estadio 4 y uno lamentablemente puede, como les decía
en predecir que la enfermedad va a evolucionar mal, sería bueno que ya lo conozca al especialista de cuidados paliativos. Si fuera el paciente esté medicado con ibuprofeno y tramadol, ¿m? O que tuviera disnea de no tan difícil manejo, pero ya lo conoce, ya le da la mano ese especialista. Lo que les digo es que es muy triste incorporar a un miembro del equipo de salud, ¿sí?, de la atención que va a recibir el paciente, cuando el paciente no lo conoce al médico, no realizó su trayecto en esta etapa, en la etapa previa, y a lo mejor está en situación agónica. ¿Sí? Y ahí se lo llama al especialista de cuidados paliativos. Poquito puede hacer. Esta es una queja con razón que los especialistas de cuidados paliativos nos realizan, diciendo, ¿por qué no me avisaste antes? Pero no es soberbia o sacar el paciente, no, es poder trabajar en equipo. Alta demanda de atención requiere este momento de la enfermedad del paciente. No solamente atención del paciente, sino de la familia. Una de las características de las enfermedades avanzadas es que los síntomas son cambiantes, chicos. ¿Cambiantes qué significa? 2, 3 días puede ser que haya predominio de un síntoma. Puede ser que alivie. Imagínense la ilusión, la esperanza, la tranquilidad que puede tener el paciente y la familia. Luego empeoramiento. ¿No les pasa cuando uno se alegra porque hay mejoría de algo y luego volvemos para atrás? Uno se siente desesperanzado, ¿no? Desilusionado. Imagínense el impacto que causa el transitar esta etapa, este momento de manejo de esta enfermedad avanzada. ¿Qué es importante? Yo les diría, antes de tocar este tema, tratamiento del dolor, cuidados paliativos, les diría que se necesita formación, sí, como en toda especialidad. Esta especialidad nunca la minimicemos ni la banalicemos. Yo les había dicho una vez de que no es una especialidad cara. ¿Cara en qué sentido? En el sentido de que se necesite material, diagnóstico o de tratamiento, es decir, insumos de tratamiento caros. No, la valija del especialista de cuidados paliativos es sencilla y hoy por hoy está al alcance de la mayoría de los equipos de salud. Lo caro es el tiempo. El tiempo de cada persona, por supuesto que vale, es lo que creemos, ¿no es cierto?, que más vale en la vida. Entonces, el tiempo que demanda esta atención es alto. Lamentablemente, no en todos los sistemas de salud está reconocida esta atención como una especialidad primordial. Si uno se pregunta a todos los pacientes que se encuentran en final de vida, ¿reciben atención paliativa? La minoría lo recibe. Si uno va a cifras en distintos países, encuentra que un 10% recibió una atención integral en final de vida y murió hospitalizado, alejado de su familia. ¿Eso sería lo ideal? No. Entonces, mucho podemos hablar de este tema. Como les decía al principio, palabras claves: formarse desde ya, científicamente, tener el conocimiento profundo del manejo de las drogas y agregarle a esta formación la humanización. ¿Sí? La humanización de la medicina en realidad no es solamente en cuidados paliativos, pero acá, si falta esa humanización, ¿sí? Esta es una apreciación personal, creo que es mucho más grave que falte, como no debería faltar en ninguna especialidad, ¿sí? Pero acá estamos, ¿no es cierto?, compartiendo y transitando este dolor del paciente, que no es nada más y nada menos que la pérdida de su vida. Entonces, medicina humanizada, medicina bien, diríamos, es decir, una formación bien profunda, realizada, ayuda a que uno verdaderamente pueda ejercer esta especialidad muy bien, ¿sí? Y nunca el médico aislado del resto del equipo de salud. El especialista de cuidados paliativos, la verdad que transita en su accionar alejado del enfermero, del psicólogo, del kinesiólogo, por mencionar, ¿no es cierto?, algunos integrantes, no podría realizar esta atención.
Y lo otro que sí les quiero decir, que no vale solamente para el especialista de cuidados paliativos, sino para todos ustedes, futuros médicos y para quienes ya lo somos, es lo que se llama el cuidado de los cuidadores. Nosotros vamos a cuidar a un paciente, ¿sí? Bueno, perfecto. Las recomendaciones hacia el profesional de salud, ¿cuál es? Que uno también se cuide, cuidarse que del paciente no, cuidarnos en este sentido, para poder ayudar tenemos que estar bien, ¿sí? Estamos hablando de la formación científica, pero también el hecho de que uno, bueno, acompañe este transitar, ¿no es cierto? Eh, Hace que uno pueda cuestionarse qué es la muerte para mí, que nos pueda, ¿no es cierto?, afectar mucho este acompañamiento. Entonces ahí también está el cuidado de uno en estar, ¿no es cierto?, fortalecidos para poder atender bien y no descuidarnos nosotros. ¿Mm? Bien, bueno, esto es muy profundo, desde ya no es para hablarlo así rápidamente como Profe, estoy diciendo, pero al menos les estoy dando algunas palabras para que las guarden y después puedan profundizar. Sí, perdón, en adelante. ese caso de cuidar a los cuidadores, ¿sería con un acompañamiento psicológico Claro, o en con ese algo caso más? sería, perfecto, Narela, podría ser, ¿no es cierto? Dentro del equipo de salud, de atención, puede ser que haya profesionales que justamente se dediquen a escuchar, aconsejar y guiar a los profesionales de salud. Y en ese caso es un especialista de salud mental. Puede ser un psicólogo, psicóloga o puede ser un psiquiatra, ¿sí? Lo otro Gracias. es, claro, por favor, lo otro es, ¿no es cierto?, en donde uno encuentra ese fortalecimiento, esa respuesta. Te diría que puede ser también es decir, en la creencia, en la fe, que cada uno tenga. Ni hablar, por supuesto, si se necesita un cuidado físico, ahí va a ser un profesional médico. Pero en cuanto a la afectación que podríamos decir, el impacto que podría causar psicológicamente, bueno, el especialista es el de salud mental. ¿Mm? Puede ser externo al equipo de salud o o sea, que forme parte del equipo. Bien, habíamos dicho que una definición de dolor es importante conocer. Esta es una de Cecilia Sander. Yo les hablé de ella. Ella hizo antes otras profesiones, pero termina estudiando medicina porque entiende que es la manera en la que puede ayudar, ella misma era su vocación, ¿no es cierto?, ayudar a las personas que se encontraban en final de vida. Quien quiere interiorizarse, como les dije la otra vez, pueden buscarla en las redes, ¿no es cierto? Hay mucha bibliografía acerca de esta doctora. Y justamente, ¿no es cierto?, ella no deja de lado todos los flancos que influyen en el dolor, no solamente el físico. Si tuviéramos que este, eh, hablar acerca de las formas de presentación del dolor, no quiero ser repetitiva porque sé que esto ya lo dije, lo doy rápido a modo de repaso. Tenemos el agudo, el crónico, y sobre la base del dolor crónico podemos tener lo que en forma casera decimos pico de dolor, pero en vez de decir pico de dolor vamos a decir una exacerbación. Aquí, para este tipo de dolor episódico, que es muy intenso, dura poco, aparece rápido, necesitaríamos una dosis de rescate del analgésico, que puede ser una fracción acá de lo que recibe en 24 horas, una dosis extra, y dentro de lo que recibe en 24 horas puede ser un tercio de ese total. A veces es difícil sacarlo y uno da un poco menos, por ejemplo, una dosis menor del opioide que recibe habitualmente, y el especialista de cuidados paliativos en 24 horas evalúa cuántos rescates necesitó el paciente. Y esa evaluación es una luz verde para el especialista para aumentar la dosis total del opioide, ¿sí? Eh, el rescate puede ser que no sea un opioide y que sea, ¿no es cierto?, un AINE asociado al opioide. Ojo, porque nosotros podemos ser los causales de este dolor episódico. ¿Por qué? Porque estamos dando una dosis inadecuada, menor, subóptima, o un intervalo prolongado.
Todo lo que corresponde a la evaluación del dolor no nos vamos a detener, esto yo se los había pasado un poco más rápido. Cómo evaluar esto también. Acá hicimos algunas preguntas en clase diciendo, bueno, a ver qué ejemplos de drogas, ¿sí? Incluimos en cada escalón. A modo de síntesis, recordemos, en el primer escalón no nos olvidemos de mencionar los AINES y paracetamol separado, los AINES porque tiene un mecanismo distinto, esto hace que el AINE pueda ser combinado con paracetamol, sí o no con un coadyuvante. Segundo escalón, el opioide débil, que puede estar asociado o no a un AINE o paracetamol. Fíjense que es repetitivo, esto es importante saberlo, porque en un juego de preguntas podemos confundirnos. Concéntrense bien en este cuadro. Y el opioide mayor, también asociado o no a un AINE o un coadyuvante. Hagamos de cuenta que esta es la escalera y que si acá estuviera la baranda, ¿sí? La baranda de esta escalera, esa baranda correspondería a los coadyuvantes. Bien. Esta información es bastante, y esta no es una clase de terapéutica ni de farmacología. Lo que quisiera con estos slides es con cada uno de ellos nos vamos a quedar, ¿sí? Con respecto a los opioides, sabemos que en distintos receptores, como están leyendo, pueden actuar. Acordemos cuáles son los receptores mu, los kappa, los delta. Este es un recuerdo esto es un repaso de cuál es el mecanismo de acción. Esto es fino, ustedes ya lo saben, o sea, fino. Esto, por supuesto, que es contenido incorporado en años previos. A qué nivel actúan, ¿sí? Como lo están viendo, sería el mecanismo de acción. Y ahora vayamos a los consejos, ¿sí? En dolor crónico. Ojo, esta no es una clase de terapéutica general del uso de opioides, sino que nos vamos a concentrar en el tratamiento del dolor crónico y dentro del crónico principalmente el oncológico, no otras patologías. ¿Cuál es la vía de administración que elegimos frente a un dolor oncológico crónico? No hay dudas, oral. ¿Qué significa pautada? Jamás le vamos a indicar a un paciente el comienzo del opioide según necesidad. Tómelo cuando le duele. Si no le duele, no lo toma. Esa es una indicación incorrecta, chicos, ¿sí? Tenemos que valorar el desarrollo de tolerancia desde ya, se hay que ir aumentando la dosis, prevenir la abstinencia, ojo, siempre avisar que nunca realizan la suspensión brusca. Fíjense el otro principio que les dimos. Debemos tratar los efectos secundarios en forma preventiva antes de que aparezcan. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan que lo vimos en clase? Náuseas y vómitos. Premedicamos. Si el paciente La constipación también. Excelente. Bien, Aldana. Si el paciente ya tiene un tránsito lento o lo quisiéramos dar igual, prevención por constipación. Y el otro, ¿se acuerdan? Náuseas, vómitos, constipación y dijimos somnolencia. No es que hay una receta para prevenir la somnolencia, pero le vamos a avisar al familiar y al paciente que por favor tengan cuidado con la correcta hidratación. Hidratación. No asociemos opioides mayores fuertes con los débiles. Error. ¿Vamos? Entonces podemos hacer un juego de preguntas. ¿Es correcto asociar tramadol con oxicodona? No. ¿Tramadol con morfina? No. ¿Tramadol con metadona? No. No es correcto. Ni dos opioides entre sí, ni hablar, eso no hace falta la aclaración, ¿no? Elijo uno dentro del mismo escalón. Bien, vamos a pasar acá un poco. Acá hay otros opioides mencionados, pero les voy a pedir que nos acordemos al menos de 4, que son los que más ustedes seguramente van a tener contacto. Morfina, codeína, metadona y fentanilo dentro de los opioides mayores. Acá están clasificados según, ¿no es cierto?, el origen, ¿no?
naturales, semisintéticos, sintéticos. Pero de estos vamos a recordar los comercializados, los que tienen mayor uso dentro de los mayores, y que son morfina, vuelvo a repetir, morfina, oxicodona, fentanilo, metadona. Vamos a acordarnos de esos 4, ¿sí? Y dentro de los débiles, vamos a acordarnos de, o sea, segundo escalón, codeína, tramadol. Pueden llegar a leer en alguna bibliografía que a bajas dosis la oxicodona podría ser considerada como un opioide débil, pero vamos a tenerla como dentro del grupo de los opioides mayores. ¿Vamos hasta acá? ¿Me avisan? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué pasa si quisiéramos revertir la acción de los opioides? ¿Por qué? Porque hay una intoxicación, porque hubo un acúmulo y tenemos justamente una suma de efectos secundarios. Debemos conocer al menos una droga que en todo centro en donde administro morfina debe existir el antagonista, ¿sí? Y que es la naloxona. Es un antagonista opioide. Y si alguna vez tienen la oportunidad y ven un paciente con efectos secundarios atribuidos a morfina, indicándose la naloxona, ocupa el lugar del receptor que justamente es plaza, ¿no es cierto?, que está ocupado por el opioide, y veríamos cómo revierten los signos. Esto es fino, pero se los doy porque quizás de aquí luego, bueno, o surge algún especialista del dolor o según la especialidad que elijan pueden entrar en contacto con esto. Esto no es un contenido que se vaya a exigir en quinto año. Pero fíjense que si el paciente viene recibiendo morfina oral y tiene vómitos, pero tiene buen control del dolor, por eso decimos equianalgesia. Quiero mantener la misma analgesia, la analgesia equivalente, pero debo pasarlo a otra vía, endovenosa o subcutánea, por ejemplo, que es la más utilizada. ¿Le indico la misma dosis? No, señor. Va a ser menos dosis, ¿sí? Entonces, ¿esto lo tenemos que saber de memoria y de cada uno? No. Lo que tengo que saber, ¿no es cierto?, es que si paso de una vía a otra, queriendo lograr la misma analgesia, debo, ¿no es cierto?, indicar menos o más dosis según la vía. No, si viene recibiendo 30 miligramos de morfina oral y lo voy a pasar, lo quiero pasar, ¿no es cierto?, endovenoso, no le voy a indicar 30 miligramos de morfina oral, sino que le voy a indicar un poco menos. ¿Me explico hasta acá? Saber esto. Sigamos con algunos principios, no con todos, para no cargarlo, sino que aprendamos que en dolor crónico, dolor oncológico, si no puedo indicar vía oral, voy a recurrir a la subcutánea. ¿Qué vía voy a elegir? La menos cruenta. Si está contraindicada la vía oral, no puedo acceder a la vía endovenosa. O el paciente tiene dolor agudo, muy severo, ¿sí? Bueno, entonces voy a indicar la vía endovenosa. Son principios generales los que estamos viendo. Hay otras vías de los opioides, fíjense, chicos. Rectal, transdérmica, tiene el problema del ocaro, ¿no? Rectal sería a través de un supositorio, ¿no? Fíjense que no lo daríamos nunca en lesiones anorrectales, sería el ejemplo principal. Transmucosa, también epidural o intratecal. Saber entonces que hay, ¿no es cierto?, múltiples vías de administración. Acá vemos muy grosso lo que les dije hoy de la equivalencia. Si debo pasar de la vía oral a la subcutánea, la relación sería 1-2, ¿sí? Es decir, si está recibiendo 30 miligramos vía oral, le voy a indicar 15 por vía subcutánea. Si está recibiendo vía oral 30 miligramos, le voy a indicar 10 por vía endovenosa, para lograr la misma analgesia. Bueno, a ver, si nos preguntan contraindicaciones absolutas y
Fíjense, si hay una hipersensibilidad al fármaco, por supuesto que no. Ojo en asma severa o crisis asmática. En depresión respiratoria, si tenemos un paciente con hipercapnia severa, acordémonos, ¿no es cierto?, la acción a nivel central de la morfina, ¿sí? Si bien en cuidados paliativos se utiliza para el alivio de la apnea, que acá viene una pregunta importantísima, ¿sí? En cuidados paliativos, en paciente que tiene un síntoma refractario secundario a una enfermedad avanzada, como puede ser hasta una insuficiencia cardíaca terminal o metástasis pulmonares, en los que ni con los corticoides, beta-2, ni con otra medicación hay alivio de la disnea. ¿Qué fármaco puedo indicar para aliviar la disnea? La morfina, ¿sí? Los opioides mayores. Entonces, una pregunta es, ¿la única indicación de los opioides en oncología es tratamiento del dolor? No. Se puede utilizar para aliviar la disnea. Otra pregunta, ¿es correcto utilizar la morfina como fármaco sedante? No, señor, no es un fármaco sedante. Puede dar sedación, puede dar somnolencia. Se va a indicar, esto lo vimos en clase, si el paciente tiene indicación de sedación paliativa, pero conjuntamente con drogas sedantes. ¿Mm? Bien, en el contexto de un hilo paralítico, de una obstrucción de vía aérea superior, ¿sí? No deberíamos dar opioides. Todo esto, chicos, se individualiza. Imagínense que si tenemos un paciente en final de vida y tiene, ¿no es cierto?, deterioro del sensorio por su enfermedad avanzada y hay que aliviar el dolor, se va a indicar la morfina. Ahora van a tener mucha información acerca de otros fármacos. No nos vamos a detener con cada uno, se los dejo porque esto les puede servir de apoyo para anexar a lo que estudiaron en terapéutica. Este fármaco se utilizaba mucho antes de cuando ustedes eran chiquitos, seguramente, o no habían nacido. Pero ¿qué pasa? Se dejó, ¿no es cierto?, de utilizar, tiene la facilidad de que se podía dar vía oral, pero luego, bueno, fue suspendido. Una de las marcas es Clocidol, ¿sí? Por si alguna vez lo escuchan. Acá tenemos la metadona, se utiliza mucho con su administración oral para justamente el tratamiento en dolor crónico, oncológico. Si tuviéramos que elegir un opioide, sabiendo que la fisiopatología del dolor es neuropática, secundaria al tumor, pero un dolor de origen neuropático, el consejo es que elijamos metadona. Tiene un beneficio mayor con respecto a otros opioides. Oxicodona también es otro opioide. Fentanilo lo que tiene es, cuando el año que viene roten en terapia, o bueno, este año algunos de ustedes van a ver que se utiliza mucho, sobre todo en las salas de cuidados intensivos. Si tenemos que decir en oncología, tratamiento ambulatorio, no, salvo en la presentación transdérmica, parches, pero tiene, ¿no es cierto?, gran costo, gran costo. Se usa también mucho para la secuencia de intubación rápida, Perfecto, como así analgesia es, previa a la intubación. así es, excelente, gracias, Taylor. Bien, este fármaco no se utiliza tanto en oncología, pertenece a un opioide débil, segundo escalón. Fíjese que acá lo tienen, no sirve para dolor crónico, lo van a ver seguro en sala de guardia para justamente aliviar un dolor moderado, ¿sí? Y la marca es Nuvaína, ¿sí? Se administra en forma subcutánea o también endovenosa, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que no se debe pasar muy rápido porque puede hipotensar. Ejemplo de antagonistas de opioides, como ya dijimos, naloxona. Sepamos eso hoy. Bueno, los tres primeros son los efectos que no nos tendríamos que olvidar.
por su acción a nivel del sistema nervioso central, un efecto y que puede ser el temido. ¿Temido en quiénes? Temido si no sabemos cómo administrar un opioide. Si vamos a indicar 3 ampollas juntas de morfina endovenosa en bolo, y bueno, es incorrecto. Si voy a indicar media ampolla subcutánea o una ampolla subcutánea directa, está perfecto, pero en bolo no indicamos la morfina. Puede ser que la diluyamos en una ampollita, perdón, en una jeringa de 10 centímetros cúbicos, uno pone 9 de solución fisiológica y una ampollita de morfina, que habitualmente la presentación es de 1 centímetro cúbico, cubro toda esa jeringa de 10 y puedo, en el tratamiento, por ejemplo, de un dolor agudo, puedo ir indicando de a 2 centímetros o de a 1 centímetro. Chicos, aguárdenme un segundito, un segundo. Ahí vengo. Chicos, qué paciencia me tuvieron hoy, ¿eh? ¿Me perdonan? ¿Estoy perdonada? No escucho, sí. Brian, por favor, vos aunque sea. Obvio que sí, Virgen, no pasa nada. Encima te veo tomar mate y me parece como que te quiero decir, dame un mate. No vale que estés tan lejos acá y por Zoom. Están lavados, Virgen, así que no Bueno, te perdí nada. qué bárbaro. Bueno, yo tengo acá, pero líquido nada más, agua. Bueno, chicos, continuamos. Depresión respiratoria. A veces es una limitante para actuar tranquilamente e indicar tranquilamente el opioide. No tengamos miedo. Estamos bien formados. Sabemos qué vía de administración vamos a indicar, cómo diluir, a qué ritmo pasar la morfina, cuánto, con cuántos miligramos empiezo, cuánto en el día. Bueno, el riesgo de depresión respiratoria no, si bien está con cada droga, pero con la indicación adecuada no tendría que ocurrir. Podría haber neurotoxicidad, dependencia física y fíjense otras. Prurito, sí. Retención urinaria. De todos estos últimos, diría, acuérdense de retención urinaria. Porque a nivel de músculo liso, fíjense cómo también dijimos, no indicarla en el contexto de un hilio paralítico. Y bueno, constipación es un efecto. Entonces es el lentecimiento del tránsito, desde ya que, bueno, está justamente provocado por un efecto directo. Dentro de la Y después, neurotoxicidad, somnolencia llegaron estando. en cuanto a esos efectos Sí, Brian. adversos, también que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si el paciente va a estar 6 meses con opioides, no es que va a estar 6 meses con somnolencia, porque a medida que el paciente va Muy generando bien. tolerancia al medicamento, ya pierde esa sedación que se va a ver más que nada presente en los primeros días, la primera semana sobre todo. Excelente. Sí, señor. Sí, señor. Excelente, excelente. La primera semana que también sería el que tenemos que recordar, náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos, primera semana. Después, vamos a decirlo en inglés, pay attention. ¿Sí? Atención, porque ahí puede ser que haya una toxicidad secundaria. No significa, como lo habíamos visto en clase, vomite tranquilo una semana, porque es una semana lo que duran los vómitos. No, 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 no. Sabemos que ahí puede haber esta adaptación, como bien explicó Brian. Si después el paciente sigue con somnolencia, sigue con náuseas y vómitos, ojo, en cambio con constipación, bueno, lo tenemos, generalmente uno lo tiene a lo largo, ¿sí? Del tratamiento. Bueno, ahí estamos viendo otros efectos a nivel del sistema nervioso. Esto es fino, pero ¿con qué nos quedamos en quinto año? Primer punto, nos basamos en la escalera, nunca vamos a dar según necesidad,
sino que tenemos que darlo pautado, intervalo regular. Ese intervalo ajustado según reloj, sí, pero según ritmo y hábito del paciente. 3 de la mañana, poner un despertador para tomar un opioide, como lo habíamos dicho en clase, no. Lo toma a la noche, como bien una de ustedes, una compañera de ustedes dijo, ¿podemos duplicar la dosis nocturna? Sí, señor, duplico la dosis nocturna si es necesario, si no doy la misma dosis, a lo mejor con el coadyuvante no es necesario duplicarlo, ¿sí? En la práctica. Pero sepamos la teoría de que se puede duplicar. Si se despierta el paciente a las 3, 4 de la mañana con dolor, bueno, se adelantará la dosis, pues se avisa al especialista y ahí se ve, de acuerdo a los rescates que necesita durante el día, se aumentará la dosis total. Momentos del día, intervalos regulares, obvio, teniendo en cuenta que, chico, cola en la silla y estudiar. Tengo que saber cada cuánto indico la droga. Vida media, ¿con qué intervalo? Y sería el último punto. Adapto el régimen al paciente. Cada persona necesita una dosificación individual. ¿Hay techo? ¿Hay dosis máxima de morfina? No. La determinación de la dosis se hace de acuerdo con el dolor que describe el paciente. Uno, por regla general, si queremos acordarnos de esto, les va a servir. ¿Con cuánta dosis empiezo si el paciente no está recibiendo morfina? 5 miligramos es el consejo. ¿Sí? 5 miligramos es el consejo, sea vía subcutánea o endovenosa, con 5. Y vía oral podría ser 10 miligramos. Esa es la dosis menor. Después vamos titulando. Voy viendo cómo se controla el dolor con la menor cantidad de efectos indeseables y ahí se va aumentando o disminuyendo la dosis. Este tratamiento va de la mano con el especialista del dolor, ni hablar. Entender que el ajuste de la dosis se debe ir reevaluando una vez por semana, a veces antes, no apurarse, ver la adherencia al tratamiento, ya lo que dijimos siempre. Y fíjense que puedo dar una dosis extra o de rescate para ese dolor episódico que vimos hoy. Consejo, dar el 10% de la dosis de rescate teniendo en cuenta la dosis total. Está recibiendo 60 miligramos en el día de morfina, bueno, va a ser difícil porque el 10% son 6 miligramos y en 6 miligramos no voy a poder partir el comprimido, voy a partir por la mitad, no, voy a tener que partir en 6 el comprimido si viene de 30, o si es subcutáneo le voy a dar media ampolla, 5 miligramos. Esto tranquilos porque se va viendo, por supuesto, con el especialista del dolor. Siempre indico el antiemético, primeros días de tratamiento, lo que dijimos una semana, y generalmente el laxante se necesita a lo largo de todo el tratamiento. Sepamos que existe esta situación. ¿Quién realiza esto? El especialista del dolor. Y se llama rotación de opioides. Es cuando tengo que cambiar el opioide por otro, del mismo escalón, para poder lograr, ¿no es cierto?, un equilibrio entre la toxicidad y la analgesia. Bien, esto es fino, lo vamos a dejar. ¿Cómo podemos definir un fármaco coadyuvante? No es el fin que confundirlos con estas dos definiciones, pero fíjense. Un fármaco que ayuda a mejorar la acción del analgésico. ¿Por qué la mejora? Porque la complementa. Acá necesito evaluar correctamente el dolor, la fisiopatología del dolor, para decidir, ¿es un dolor neuropático? ¿Es un dolor donde hay mucho componente inflamatorio? Y ahí elijo el coadyuvante. El coanalgésico es aquel fármaco que tiene una acción analgésica por sí misma. ¿Quiénes estarían incluidos acá? Los antidepresivos tricíclicos. Vieron que para el dolor neuropático uno puede indicar, ¿sí?, por ejemplo, amitriptilina. Bien, en cambio el coadyuvante no tiene capacidad analgésica propia, pero puede actuar sobre los factores que influyen en el dolor. Ejemplo, un ansiolítico. ¿Podemos incluir a ambos con el término coadyuvante? Sí, entendiendo que es el complemento, el fármaco que complementa la acción analgésica. Esto es cansador, pero fíjense que acá tenemos un resumen de un medicamento que es amigo de la oncología.
vamos a llamarlo así. Y ni hablar de los cuidados paliativos. En urgencia lo mencionamos, para aliviar síntomas. En algunos tumores sí o sí se indica. Los corticoides, ¿tienen acción analgésica intrínseca? Sí, es un fármaco que pertenece a la familia de los antiinflamatorios. ¿Ya? Útiles cuando hay infiltración o comprensión nerviosa, cerebral. Aumentan la sensación de bienestar. Muchas veces indicamos corticoides cuando el paciente dice, me siento mal, no puedo explicar por qué. Estoy sentado 5 minutos, me pongo de pie, no encuentro una posición, me siento mal, pero ojo, no es que el me siento mal, el tratamiento sea corticoide, sino en el contexto de un tumor. Siempre deberíamos dar gastroprotección, ojo con el uso en tratamientos prolongados. Fíjense lo que mejora el corticoide en oncología. Fíjense, puede mejorar el apetito, mejora la astenia, tiene un efecto antinauseoso. ¿Se acuerdan cuando vimos rápidamente antieméticos? Que les dije, los corticoides tienen un efecto. Y hablar cuando el dolor es por compresión, distensión, aumento de la presión intracraneal o infiltración. ¿Solito indico el corticoide? No, lo indico junto con un analgésico. Otros coadyuvantes, antidepresivos, anticonvulsivantes. ¿Para qué dolor específicamente? Dolor neuropático. Acordémonos, ejemplo de cada uno de estos grupos, amitriptilina, pregabalina, gabapentina. Si necesito manejar el sueño, factor de ansiedad, agrego benzodiazepina. ¿Y qué les pido que se acuerden de este grupo, de los bifosfonatos? Esto es específico de la especialidad, no lo vamos a exigir como tal, pero cuando tenemos un tumor con metástasis óseas, van a ver que el paciente va a estar recibiendo, ¿sí?, bifosfonatos. Ejemplo, pamidronato. Estudiamos esta droga cuando diagnosticó las urgencias como tratamiento de hipercalcemia maligna. Perfecto, sepamos lo que en metástasis óseas uno lo indica también asociado al tratamiento específico de quimioterapia. Esto ya lo dijimos, después leanlo solos, ya lo dijimos, es repetitivo, esto lo habíamos dicho también en clase, esto también, acá también, voy a ir un poquito más rápido. Si tuviéramos que decir objetivos, fíjense, controlar el dolor, ¿cuándo? Durante el sueño, en reposo y en la actividad. Fíjense, son metas altas. Que el paciente, ¿qué nos puede decir el familiar? Sí, doctora, está perfecto, usted le dio morfina, está todo el día dormido en la silla. O sea, le dio algo para que duerma. Bueno, ahí habrá que ver. Un objetivo que sería que el paciente esté lúcido, despierto y sin dolor. Preservar siempre el descanso nocturno. Y evitar y controlar, por supuesto, los efectos secundarios. Sigamos un poco más. Si nos preguntamos, ¿por qué puede fallar el tratamiento del dolor oncológico? Nos podemos hacer esa pregunta. Fíjense, porque evalúe mal el dolor, porque no hay opioides en el sistema de salud. Nosotros, a Dios gracias, salvo demoras en la entrega, es verdad, hoy, ahora, 3:30 de la tarde, 4 de la tarde, indico un opioide vía oral y le doy la receta, y no, a lo mejor tengamos que decirle a qué farmacia ir, nosotros saber quién lo entrega en el momento, a lo mejor el paciente va a una farmacia y le dice recién lo voy a tener en 48 horas. Bueno, mala formación, que infratratemos, desconocimiento en el uso, que no reconozcamos al dolor como prioritario en el sistema de salud, que no lo reconozcamos como dolor total o sufrimiento. ¿Es lo mismo dolor total que sufrimiento? ¿Es lo mismo dolor que sufrimiento? ¿Buscaron alguna vez una definición de sufrimiento? Fíjense, se los dejo como consigna, porque les va a ayudar mucho. Bien, véanlo. Y un dolor de mal pronóstico, por supuesto, dolor en donde la enfermedad va en progresión, dolor de difícil manejo. Este es un resumen. Acá, de todos los slides, podríamos decir, me quedo acá con esto. Elegiríamos múltiples drogas y a ver, le doy un poquito por esto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que siga con los antilipemiantes? Que no estamos en contra de eso, pero en final de vida tratamos de, por supuesto, sacar medicación. Y si no es final de vida, que sea una posología fácil, bajo número de fármacos.
Vía oral, forma regular, pautada. Prevenir, informar, trabajar en equipo, ni hablar.